Antes de que el ruido del mundo se alzara con sus motores y sus luces, la tierra hablaba con otros sonidos. El crujir de huesos, el estallido de conchas, el eco salvaje de una mordida que dictaba quién vivía y quién desaparecía. Esa fuerza primitiva, tan antigua como el fuego, no nació del odio, ni del instinto de destrucción, sino de la necesidad de sobrevivir. Cada mandíbula que se cierra guarda la memoria del tiempo, la violencia justa que equilibra la naturaleza. Hoy, Criptofauna se sumerge en ese oscuro santuario de poder, donde los dientes son espadas y el silencio se rompe solo una vez, cuando la vida y la muerte se rozan en un único chasquido. Comienza el viaje hacia los dominios donde la fuerza adopta mil formas y la evolución escribió su obra maestra en colmillos y músculos. Aquí, entre aguas turbias y llanuras doradas, los depredadores forjaron su reinado con precisión quirúrgica y una anatomía tallada por millones de años. No son monstruos, sino arquitectos del equilibrio, guardianes del orden natural que mantienen viva la danza entre presa y cazador. Sus mandíbulas no son solo armas, son el lenguaje de la supervivencia. Acompáñanos a descifrar los secretos ocultos tras cada mordida, donde el poder no se mide en números, sino en historias de vida, instinto y asombro. Y tal vez en el estremecimiento que sentirías si una de ellas se cerrara por un instante demasiado cerca de ti. En el reino líquido, donde la luz se fragmenta en miles de destellos, el agua guarda secretos que solo el silencio comprende. Cada remolino es una advertencia, cada burbuja un presagio. Bajo la superficie habitan los dueños del poder antiguo, criaturas que no rugen, sino que esperan. Su lenguaje no es el sonido, sino el impacto, un chasquido, una presión brutal, la danza invisible entre la calma y el caos. El cocodrilo del Nilo, con una mordida que alcanza los 5000 psi, es el monarca indiscutible de las aguas africanas. Su mandíbula puede pulverizar un cráneo humano como si fuera una fruta madura, romper huesos, arrancar extremidades en un solo movimiento. Su ataque es tan rápido que ni la vista humana alcanza a procesarlo. Primero el chapoteo, luego el vacío. Si uno cae en su territorio, no hay negociación posible. El río ya decidió. Los expertos aconsejan mantener siempre distancia y jamás entrar al agua donde el barro oculta sus ojos dorados, porque el cocodrilo no perdona la curiosidad. En las selvas del Amazonas, el caimán negro acecha con una mordida de 3000 psi, lo bastante fuerte como para fracturar el fémur de un antílope o aplastar una canoa. Su cuerpo parece silencio puro, su mirada un abismo. Cuando muerde, la presión es tan devastadora que la carne se desgarra antes de sentir el dolor. A un humano, un solo cierre de sus mandíbulas le bastaría para amputar o destrozar el torso. Los pobladores ribereños lo saben.
Cuando las aguas se tornan oscuras y quietas, es mejor retroceder. El hipopótamo, ese gigante de apariencia bonachona, guarda dentro de su boca una trampa mortal. Con una fuerza de 1800 psi, su mordida puede partir una lancha, aplastar acero liviano y arrancar de raíz el brazo de un hombre. Herbívoro, sí, pero con un temperamento volcánico. Cada año causa más muertes humanas en África que los propios cocodrilos. Su boca, capaz de abrirse a 150 grados, no distingue amenaza de presencia. Por eso el mejor consejo es claro: admirarlo desde lejos, porque cuando un hipopótamo se irrita, el río se vuelve campo de guerra. Más pequeña pero igual de temible, la tortuga mordedora es la encarnación de la paciencia letal. Su mordida alcanza los 1000 psi, suficiente para amputar un dedo humano como si fuera papel húmedo. No persigue, espera. Su estrategia es el engaño. Permanece inmóvil, camuflada entre ramas y lodo, con su lengua simulando un gusano. Cuando la presa se acerca, solo se escucha un chasquido seco, y todo termina. En cautiverio o en libertad, el consejo es simple: jamás subestimar lo que no se mueve. Estas criaturas no muerden por crueldad, sino por diseño. La evolución las convirtió en esculturas de precisión, cada fibra de sus cuerpos pensada para dominar un entorno donde solo los atentos sobreviven. Su poder no proviene de la furia, sino de la perfección biológica. Si el humano cae en su territorio, no enfrenta monstruos, sino leyes naturales que se cumplen sin emociones ni juicios. El agua, testigo milenaria, arrastra los ecos de esas mordidas que deciden destinos. Aquí la fuerza no es una virtud, es una condición. Los ríos son sus templos, y cada especie es un sacerdote del equilibrio salvaje, guardianes de un sistema que el hombre apenas logra entender. En su mordida no hay maldad, hay justicia. En su fuerza no hay vanidad, hay función. Son la materialización de un principio eterno. La naturaleza no crea sin propósito. Cada cierre de mandíbula, cada estremecimiento del agua recuerda al mundo que el poder no siempre se ve, pero siempre se respeta. Y mientras el sol cae sobre los ríos y las sombras se alargan, la tierra parece contener la respiración, porque sabe que en el fondo los titanes siguen ahí, esperando, inmóviles, pacientes, perfectos. En el silencio del agua aún se escucha su legado, el eco de una mordida que ha sostenido la vida durante millones de años. Bajo el sol abrasador de las sabanas y en la penumbra densa de las selvas, la vida late con un ritmo distinto.
Aquí no gobierna el tamaño, sino la estrategia. El aire huele a polvo, sangre y tensión. Cada movimiento es una decisión entre la vida y la muerte. En este escenario, los depredadores no rugen por vanidad, sino por derecho ancestral. Sus mandíbulas no solo desgarran, también equilibran. Son instrumentos de precisión, esculpidos por millones de años de evolución para mantener el orden natural del mundo. El león, con una mordida de 650 psi, no busca destrozar, sino controlar. Cuando caza, su poder se concentra en el cuello de su víctima. No muerde para desgarrar, sino para asfixiar con paciencia de rey. En el cuerpo de una gacela, su mandíbula se cierra y el aire se extingue. No por crueldad, sino porque así se perpetúa la vida del clan. Enfrentar a un león cuerpo a cuerpo sería una tragedia instantánea. Un solo mordisco puede aplastar huesos y dejar heridas fatales. Por eso los expertos insisten, no desafíe su calma, porque bajo su melena duerme una tormenta. En las sombras de la selva americana, el jaguar acecha. Su mordida alcanza los 1500 psi, la más poderosa entre los felinos. A diferencia de otros cazadores, no busca la garganta, perfora directamente el cráneo, hundiendo sus colmillos hasta el cerebro. Es un verdugo silencioso, un asesino que ejecuta con precisión quirúrgica. Un humano bajo su ataque no tendría oportunidad. Una sola mordida bastaría para atravesar el cráneo o destrozar el tórax. Por eso los pueblos que conviven con él no lo temen, lo veneran, porque saben que un jaguar solo mata cuando debe hacerlo. La hiena manchada, con sus 1100 psi, es la verdadera trituradora de la sabana. Su mandíbula está diseñada para lo imposible, romper huesos que otros animales desechan. Puede destrozar un fémur humano sin esfuerzo. Su fuerza concentrada en un cráneo desproporcionado que es pura maquinaria biológica. Su risa nocturna no es burla, es advertencia. Las hienas son inteligentes, solidarias y temidas con razón. Si un humano cae en medio de su grupo, el desenlace sería inmediato, no por malicia, sino porque el hambre en la naturaleza no negocia. Quienes trabajan cerca de estos animales saben que la distancia es la única armadura. Y entre las sombras de la India y las junglas del sudeste asiático, camina el tigre de Bengala, el más grande y el más solitario de los felinos. Su mordida, de 1050 psi, combina la gracia del sigilo con la brutalidad del poder.
Puede quebrar la columna de un búfalo con un solo movimiento, y si atacara a un ser humano, bastaría un segundo para destrozar el cuello o la cabeza. Pero el tigre no caza por placer. Observa, elige, calcula. En su mirada hay juicio, no furia. Los aldeanos que lo conocen le dejan ofrendas, no por miedo, sino por respeto al equilibrio que representa. Cada uno de estos depredadores muestra una versión distinta del poder. El león actúa en nombre del grupo, el jaguar en nombre del silencio, la hiena en nombre de la supervivencia y el tigre en nombre de la soledad. 4 caminos que llevan al mismo destino: dominar sin abusar, sobrevivir sin destruir más de lo necesario. En ellos la violencia se convierte en arte, la muerte en continuidad. Para el ser humano, comprenderlos es recordar nuestro lugar en la cadena. El peligro no está en su fuerza, sino en nuestra soberbia. Acercarse a ellos sin respeto es olvidar que compartimos la misma historia, la de una especie que lucha cada día por mantenerse viva. Observarlos es mirarse en un espejo primitivo, donde la civilización se disuelve y queda solo lo esencial, el instinto. Y cuando el viento recorre las llanuras o la selva exhala su hálito húmedo, el eco de sus mandíbulas se siente en la distancia. Son los guardianes del equilibrio terrestre, los arquitectos del miedo y el respeto. En sus bocas, la vida y la muerte se tocan como amantes antiguos, recordándonos que el verdadero poder no se grita, se muerde. En las profundidades, donde el azul se vuelve abismo, cada sombra es una posibilidad y cada destello puede ser una sentencia. El océano, vasto e insondable, ha sido siempre el escenario de las mandíbulas más temibles que el planeta ha esculpido. Aquí, la supervivencia no tiene espectadores, solo cazadores y los que aprenden a no ser cazados. El gran tiburón blanco, dueño de una mordida que alcanza los 4000 PSI, no necesita rugir para infundir terror. Basta el silencio que precede al ataque. Sus mandíbulas, diseñadas por millones de años de evolución, pueden cortar un cuerpo humano en dos con un solo giro. Sus dientes, sierras vivas, no desgarran, desintegran. Un encuentro con él rara vez deja segundas oportunidades. Hemorragias masivas, amputaciones o simplemente la desaparición bajo el manto azul.
El respeto no es opcional ante este cazador, es cuestión de supervivencia. Más arriba, donde el agua se ilumina, la orca reina con inteligencia y estrategia. Su mordida, cercana a los 19.000 PSI, supera con facilidad la de cualquier depredador terrestre, pero su arma más letal no son sus dientes, sino su mente. Capaz de desmembrar a una foca con precisión quirúrgica o de coordinar ataques en grupo, la orca demuestra que el poder no siempre es brutalidad, también puede ser cooperación. Un solo mordisco podría aplastar un cráneo humano sin esfuerzo, aunque para ella, nosotros no somos presas, sino visitantes en su reino líquido. El mero gigante, guardián silencioso de los arrecifes, acecha desde la quietud. Con una presión de mordida de cerca de 1500 PSI, no corta, succiona. Su ataque es un vacío súbito que engulle peces, crustáceos o una mano humana imprudente. El daño es devastador, huesos dislocados, tejidos arrancados, incluso asfixia si el buzo es arrastrado en succión. Su estrategia no es el miedo, sino la invisibilidad, su fuerza, la del vacío. Y entonces el contraste, el pez payaso. Entre los tentáculos urticantes de las anémonas, este pequeño actor desafía las reglas del poder. No muerde con fuerza, apenas unos 20 PSI, pero su historia enseña otra lección. La supervivencia no siempre se mide en presión, sino en alianza. Su mordida es inofensiva para el ser humano, pero su simbiosis es un poema a la inteligencia de la vida. A su manera, también es un titán del ingenio. Juntos forman la sinfonía del océano, fuerza bruta, estrategia, sigilo y cooperación. Desde los depredadores colosales hasta las criaturas diminutas, todos son piezas del mismo rompecabezas azul. Y cada mordida, sea de terror o ternura, cuenta la historia de un equilibrio que sostiene la vida marina. Los buceadores que se adentran en estas aguas saben la regla tácita del océano: nunca subestimar lo que no se ve. Los encuentros con tiburones o meros exigen distancia, calma y respeto. Con las orcas, la prudencia es reverencia, porque aquí, bajo el espejo del mar, un error no se perdona. Solo se aprende o se paga con silencio eterno. Y así, entre olas y sombras, el mar recuerda que no hay fuerza más temible ni más hermosa que la que fluye sin descanso, que toda mordida, por más brutal que parezca, forma parte del mismo latido azul que nos dio la vida. Porque en el fondo, los verdaderos titanes no rugen, respiran.
En el reino animal, la mordida no es solo una herramienta. Es una ecuación perfecta entre poder, precisión y propósito. Cada cierre de mandíbula es el resultado de millones de años de ajustes microscópicos, de huesos que se adaptaron, músculos que se expandieron y cráneos que se moldearon para una sola tarea: dominar la materia viva. En la naturaleza, la mordida no miente, revela la verdad del cazador y la fragilidad de su presa. Medir una mordida en PSI, libras por pulgada cuadrada, es intentar traducir la poesía de la fuerza al lenguaje de los números. Un cocodrilo del Nilo, con sus 5000 PSI, no solo aplasta huesos, desarma la estructura misma de la vida. En contraste, un león con 650 PSI asfixia sin destrozar. Su fuerza no busca destruir, sino apagar el aliento. Cada cifra encierra una historia evolutiva escrita en carne y hueso. El secreto no está solo en los músculos. Detrás de cada mordida hay un sistema biomecánico de precisión quirúrgica. Mandíbulas que se abren como trampas de acero, ligamentos que distribuyen la presión, cráneos con amortiguadores naturales que impiden fracturas internas. La naturaleza diseñó estas estructuras con la misma lógica que un ingeniero construiría una máquina de demolición, pero con alma. Cuando estas fuerzas colisionan con el cuerpo humano, el resultado es devastador. Una mordida de tiburón blanco puede arrancar una pierna en segundos, la de una hiena triturar un fémur, e incluso una tortuga mordedora puede seccionar un dedo como si fuera cera. La piel, los tendones y los huesos simplemente no están hechos para resistir tal presión. En el campo de la ciencia forense, las marcas de mordida se estudian como firmas de la naturaleza, cada una distinta, inconfundible, fatal. Por eso, acercarse a un depredador no es un acto de valentía, sino de respeto. Los expertos saben que la distancia y la calma son sus mejores escudos. Evitar movimientos bruscos, nunca dar la espalda y reconocer las señales de incomodidad son cuidados básicos ante criaturas cuyo lenguaje es la mordida. Una mirada fija, un cuerpo tenso o un suspiro equivocado puede desatar una respuesta que ni el mejor equipo de protección detendría. La ciencia moderna estudia estas mandíbulas con reverencia. A través de tomografías, modelos 3D y simulaciones digitales, los investigadores revelan cómo un conjunto de músculos del tamaño de un puño puede generar miles de libras de presión. Es anatomía convertida en arte, biología convertida en ingeniería. Y cada hallazgo nos recuerda lo mismo.
La naturaleza ya resolvió lo que nosotros apenas intentamos comprender. Pero más allá de la fuerza bruta, cada mordida cuenta una historia de equilibrio. En los ecosistemas, estas armas naturales regulan poblaciones, mantienen el orden y aseguran la renovación constante de la vida. Sin ellas, el caos ecológico sería inevitable. Lo que parece violencia, en realidad, es una danza de supervivencia. Y al final la lección es clara. El miedo es instintivo, pero el respeto es aprendido. Acercarse a un depredador es mirar de frente a la perfección biológica. Es entender que tras cada diente afilado hay sabiduría antigua, que tras cada mordida late la mecánica de la vida misma. Fascinante sí, mortal también, pero sobre todo digna de admiración. En Criptofauna, cada historia nace entre el barro, el rugido y la paciencia. No filmamos simples animales, retratamos los latidos ocultos de un planeta que aún respira poder y misterio. Cada expedición es un viaje contra el tiempo, una lucha por capturar lo indomable antes de que desaparezca. Si alguna vez sentiste asombro ante la mirada de un depredador o respeto por el equilibrio salvaje, este es tu momento para unirte a nosotros. Suscríbete, comenta, comparte, porque tu apoyo es la energía que mantiene vivas estas travesías, las cámaras encendidas y las voces narrando lo que el mundo olvida. Gracias por ser parte de esta misión que une ciencia y alma. Ahora, sigamos viendo el documental. Entre la espesura del bosque y el eco de las montañas, viven criaturas que no buscan la guerra, pero la dominan si es necesario. Aquí la mordida no siempre anuncia destrucción. A veces es un juramento de fuerza contenida, una advertencia silenciosa de lo que la naturaleza puede hacer cuando se siente amenazada. Estos son los guardianes del bosque, seres que muerden solo cuando el equilibrio lo exige. El gorila, con una mordida que alcanza los 1300 PSI, podría destrozar el brazo de un humano como si fuera una rama seca, pero elige no hacerlo. Su poder está domado por la calma y la jerarquía. Cuando un macho golpea su pecho, no es furia, es advertencia. Si atacara, sus colmillos penetrarían carne y hueso en un solo instante. Sin embargo, prefiere la paz. En su mirada hay una sabiduría ancestral, la de quien sabe que el verdadero dominio no se demuestra, se contiene.
El babuino, en cambio, es la chispa impredecible del bosque. Sus colmillos de más de 5 centímetros son dagas naturales, capaces de desgarrar músculos humanos con facilidad. Su mordida, cercana a los 800 psi, mezcla agresión y estrategia. Puede atacar por territorio, por alimento o por venganza. A los viajeros se les aconseja nunca mirarlo directo a los ojos. Para él, eso es un desafío, una invitación a la confrontación. Su violencia es el idioma que aprendió de un entorno donde el respeto se gana a mordiscos. El lobo gris representa la inteligencia colectiva. Su mordida de 400 psi no destaca por ser la más fuerte, sino por ser la más coordinada. En solitario puede herir, en manada puede derribar gigantes. Un solo cierre de mandíbula sujeta, otro desgarra y el resto ejecuta con precisión matemática. Si un humano fuera el blanco, bastaría un error, una caída, un segundo de miedo, y no habría escape. Pero los lobos rara vez ven al hombre como presa. Su territorio y su código los mantienen alejados, guardianes invisibles de los bosques helados. El perro salvaje africano, con una mordida de apenas 317 psi, demuestra que el poder no se mide solo en fuerza. Su ataque es colectivo, una sinfonía de precisión donde cada individuo juega un papel vital. No muerde para dominar, sino para alimentar. Si caza una presa, lo hace rápido, casi sin crueldad, compartiendo cada fragmento con la manada. Su mordida podría lastimar gravemente a un humano, pero su naturaleza no es agresiva. Se mueve con un propósito más grande, la supervivencia del grupo. Si un humano se encontrara cara a cara con cualquiera de estos guardianes, la prudencia sería su mejor defensa. No correr, no gritar, no invadir su espacio. El respeto en estos territorios vale más que cualquier arma. Los gorilas responden al miedo con fuerza, los babuinos al desafío con furia, los lobos y perros salvajes al movimiento con instinto. Mantener la calma, retroceder lentamente y evitar el contacto visual directo, es decir, no soy una amenaza. La ciencia ha estudiado cada una de estas mordidas con admiración. En ellas hay más que músculo, hay estructura social, comunicación y una ética natural que el ser humano apenas empieza a comprender. La fuerza del gorila no busca el poder, la del lobo no busca la gloria. Cada mandíbula es parte de un engranaje ecológico que mantiene la vida en equilibrio.
Y cuando el sol cae sobre los bosques y las sabanas, esos colmillos que podrían destruir se convierten en guardianes del orden. No hay odio en sus mordidas, solo propósito. Ellos son los vigilantes silenciosos de la selva y la tundra, testigos de un mundo donde la violencia es herramienta, no castigo, donde la mordida, incluso la más feroz, puede ser un acto de amor por la vida que protegen. En los rincones más antiguos del planeta, donde la Tierra aún huele a prehistoria y el aire parece no haber cambiado en millones de años, habitan los herederos de un linaje que el tiempo se negó a borrar. Son los últimos testigos de una era de titanes, criaturas que desafían la modernidad con la fuerza de su mordida y la paciencia de los siglos. Cada uno guarda en su cuerpo la memoria del Jurásico. Cada mandíbula es una cápsula del tiempo cargada de poder primitivo. El cocodrilo marino, soberano absoluto de los estuarios del Indo-Pacífico, posee una mordida que alcanza los 5.300 PSI, la mayor registrada en el reino animal. Es la fuerza de un auto compacto concentrada en un solo cierre de mandíbula. Si atrapara un brazo humano, los huesos se pulverizarían antes de que el cerebro alcanzara a registrar el dolor. Su mordida puede fracturar cráneos de búfalos, arrancar extremidades y destrozar acero delgado en pruebas de laboratorio. No hay defensa posible, solo distancia y respeto. Observarlo es contemplar la perfección de la violencia natural. El dragón de Komodo, con unos 600 PSI, no necesita tanta fuerza. Su verdadera arma está oculta tras sus dientes aserrados, una mezcla de bacterias y veneno que convierte cualquier mordida en una sentencia. Una vez que penetra la piel, su presa se debilita, sangra internamente y la infección hace el resto. Un humano mordido puede sufrir necrosis, fiebre y shock en pocas horas si no recibe atención inmediata. Los científicos aconsejan no subestimarlo jamás. Detrás de su caminar lento hay un depredador paciente que espera a que la biología haga lo que la fuerza no necesita. El lagarto monitor, primo menor del dragón, combina agilidad y estrategia. Su mordida ronda los 400 PSI, pero su verdadera amenaza está en su coordinación. Es rápido, preciso y sabe cuándo atacar. Si un humano lo provocara, podría desgarrar la piel con facilidad, dejando heridas profundas y dolorosas. En algunas regiones del sudeste asiático se le teme tanto como a una serpiente venenosa, no por su veneno, que también posee en pequeñas dosis, sino por la brutalidad con la que defiende su territorio. Su caza es un ballet silencioso. Observa, acecha y cuando muerde, no falla. La tortuga caimán, esa trampa viviente del fondo de los ríos, parece inofensiva hasta que abre la boca. Su mordida alcanza los 1000 PSI y sus mandíbulas funcionan como una guillotina prehistórica. Puede partir un palo grueso, romper el caparazón de otra tortuga o seccionar un dedo humano en una fracción de segundo. Su estrategia es la paciencia.
Finge ser una roca, mueve su lengua en forma de gusano para atraer peces y cuando estos se acercan, el chasquido final es tan rápido que ni el agua tiene tiempo de reaccionar. Si un humano se encontrara frente a cualquiera de estos sobrevivientes del tiempo, la prudencia es su única aliada. Mantener distancia, evitar movimientos bruscos y jamás acercarse durante la alimentación son reglas de oro. Los ataques ocurren cuando el respeto se pierde, cuando el hombre olvida que está frente a reliquias vivientes diseñadas para dominar, no para compartir espacio. En la naturaleza, la confianza mal colocada puede costar una mano, una pierna o la vida. Científicamente, estas criaturas son una lección de ingeniería evolutiva. Sus mandíbulas han resistido millones de años sin necesidad de cambio porque ya eran perfectas. Los músculos que accionan sus mordidas son como resortes de titanio. Sus cráneos, arquitecturas de resistencia. Son la demostración viva de que la naturaleza, cuando encuentra equilibrio, no necesita reinventarse. Y así, entre ríos turbios, manglares y selvas abrasadoras, los últimos dinos vivos siguen escribiendo la historia que los meteoritos no lograron borrar. No son monstruos, son memorias con dientes, guardianes de un pasado que aún respira bajo la superficie. Su existencia nos recuerda que la fuerza más pura no es la del hombre ni la de sus máquinas, sino la de la vida misma, cuando deciden no rendirse. Bajo la superficie, donde la luz se disuelve y el aire se vuelve espeso, existen criaturas que no buscan el aplauso del cielo ni el rugido del río. Allí, en el silencio mineral del subsuelo, la fuerza se mide en paciencia y en mordidas invisibles. No son los colosos del aire ni los titanes del mar, pero cada una de estas bestias guarda en su mandíbula una historia de resistencia. Aquí, la violencia no se grita, se escucha en el crujir de la tierra. El tejón de miel, con una mordida que supere los 1300 PSI, es el sinónimo del coraje salvaje. Puede partir el caparazón de una tortuga, desgarrar serpientes venenosas o abrir el panal de una colmena furiosa sin mostrar miedo alguno. Si atacara a un humano, sus mandíbulas podrían romper los huesos de una mano y arrancar carne con facilidad. Pero el tejón no busca conflicto. Su agresividad es defensa, no ataque. Su piel gruesa lo hace casi inmune a los colmillos y su instinto lo convierte en leyenda. Es el guerrero subterráneo del mundo animal, pequeño pero indestructible.
El demonio de Tasmania lleva el caos en su nombre y la fuerza en sus mandíbulas. Con más de 550 PSI, posee la mordida más poderosa del planeta si se compara con su tamaño corporal. Sus dientes pueden triturar huesos enteros y devorar cada parte de una presa, incluso el cráneo. Si mordiera a un humano, podría fracturar un brazo o desgarrar músculos en cuestión de segundos. Este pequeño carnívoro nocturno no teme nada, ni siquiera a su propia especie. Sus chillidos retumban como ecos del inframundo, recordando que en la oscuridad también habitan los reyes. La rata topo desnuda, con su apariencia casi alienígena, representa la fuerza de la persistencia. Sus incisivos, que pueden generar alrededor de 70 PSI, son herramientas de excavación, no de agresión. Puede roer madera, piedra caliza y plástico sin sufrir daño alguno. Aunque su mordida no mataría a un humano, podría perforar la piel con facilidad, dejando heridas profundas e infectadas. Vive en un sistema social tan organizado como el de las hormigas, y sus dientes son la base de su imperio subterráneo. Es el ingeniero del inframundo, el arquitecto que esculpe túneles donde la vida prospera sin sol. El armadillo gigante, con sus poderosas mandíbulas de 550 PSI, no muerde para pelear, sino para construir. Su fuerza se concentra en la excavación. Puede romper raíces, troncos y huesos pequeños con la precisión de una máquina de acero. Si un humano intentara sujetarlo, un solo mordisco podría arrancar un dedo o abrir la piel hasta el hueso. Sin embargo, este titán es pacífico. Su único enemigo es la deforestación. Cava en silencio, dejando huellas que se convierten en refugios para cientos de especies. Es el albañil anónimo del suelo. Cada una de estas criaturas demuestra que la fuerza no siempre busca ser vista. El tejón pelea con furia, el demonio devora con precisión, la rata cava con disciplina y el armadillo crea con paciencia. Todas comparten una lección. No hace falta rugir para dominar, basta con resistir. Bajo tierra, el poder es silencioso, pero constante. El peligro para el humano no radica tanto en su ataque, sino en la imprudencia de acercarse sin respeto. Los expertos advierten que manipular, provocar o interrumpir el territorio de estos animales puede ser fatal. Guantes gruesos, distancia prudente y observación cautelosa son las reglas básicas del encuentro. La tierra, como el mar, tiene sus depredadores invisibles, y todos muerden cuando son perturbados. Desde el punto de vista científico, estas mandíbulas son maravillas de adaptación. Los músculos del tejón y del demonio están diseñados para no fatigarse. Los dientes de la rata topo crecen sin cesar, y la mandíbula del armadillo funciona como una palanca hidráulica natural. Son obras maestras de ingeniería biológica, perfeccionadas en silencio durante millones de años.
Y así, mientras el mundo mira hacia el cielo buscando grandeza, los verdaderos titanes excavan bajo nuestros pies. No rugen, no vuelan, no cazan a plena luz, pero cada mordida, cada túnel, cada hueso roto bajo tierra nos recuerda una verdad profunda. La fuerza más antigua del planeta no siempre se ve. A veces, simplemente respira bajo la tierra. En los confines del planeta, donde aún laten los ecos primitivos de la creación, las mandíbulas siguen dictando el ritmo del mundo. Son más que armas, son herramientas de vida, esculpidas por millones de años de evolución y equilibrio. En cada cierre feroz hay una decisión ancestral: preservar el orden natural. Si alguna de esas especies desaparece, el silencio que dejarían sería más peligroso que sus colmillos. Sin ellos, el planeta perdería el pulso que lo mantiene en armonía. La fuerza, entendida desde la naturaleza, no es dominio ni conquista, sino equilibrio. Cada mordida que tememos es en realidad un acto de justicia biológica. Y aunque el ser humano se ha colocado fuera de esa cadena, depende de ella más de lo que imagina. Proteger a estos depredadores no es un gesto de compasión, es un acto de supervivencia. Porque cuando el último rugido, el último crujido de hueso o el último salto de un cazador se extingan, el mundo se volverá un lugar más débil, más vacío, más silencioso. En Criptofauna, creemos que cada historia salvaje merece ser contada y protegida. Si esta travesía por los dientes del mundo te estremeció, ayúdanos a seguir rugiendo. Comenta, comparte y deja tu huella con un me gusta. Tu voz es la chispa que mantiene viva esta manada de conocimiento, porque juntos podemos lograr que la naturaleza nunca pierda su rugido.